Listo, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos después del almuerzo y haberse levantado temprano. Y bueno, no se van a arrepentir, porque la charla que sigue ahora es sumamente interesante y un tema, como dije al comienzo, cuando abrí la jornada, muy poco frecuente. No solemos hablar en el ámbito de la traducción y de la traducción audiovisual de sobretítulos. Nos acompañan para esta charla Hugo Luis Ferreira Olazo, que es antropólogo formado en la Universidad de Brasilia, magíster en Educación por la Flaxo y diplomado en Escenotecnia por la Universidad Nacional de las Artes. Trabaja en producción técnica y artística de espectáculos y conciertos desde 2007. Se ha desempeñado en la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y en el programa de orquestas infantiles Andrés Chazarreta. Ha trabajado como productor y stage manager de la compañía lírica coreográfica musical Los Brigadistas del Arte, dirigida por Eduardo Rodríguez Arnivel, siendo su última puesta en escena Memorias de la Guerra Guazú, cantar épico y elegíaco en 2019. Es docente del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, donde dicta el Seminario de Estudios Urbanos y Experiencias Socioculturales. Actualmente trabaja como técnico escénico para la Orquesta Sinfónica Nacional y junto a José Duacastela adapta y opera el sobretitulado de los conciertos sinfónicos, corales y con solistas. José Luis Duacastela Arbizu, por su parte, es licenciado en Composición Musical y técnico en Producción Musical aplicada a medios audiovisuales de la Universidad Católica Argentina. Trabajó en la composición de música cinematográfica para múltiples cortos y largometrajes como cofundador de la productora musical BD Lab y actualmente se dedica a la creación, exhibición y comercialización de diseños de imagen y sonido de su autoría en galerías de arte virtuales del país y el extranjero. Se ha desempeñado como técnico especialista en archivo musical en el Coro Polifónico Nacional y en la actualidad trabaja como transcriptor de partituras para la Orquesta Sinfónica Nacional, donde junto a Hugo adapta y opera el sobretitulado de los conciertos sinfónicos corales y con solistas. Bueno, como dijo la presentadora anterior, todo de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada queremos agradecerle a la profesora María Laura Ramos de la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad por la invitación a compartir nuestra experiencia en este espacio, y a Sergio Pascual, coordinador técnico de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien impulsó y gestionó los sobretítulos en la Orquesta Sinfónica Nacional en la cual José y yo nos desempeñamos. Bueno, somos sobretituladores de los conciertos sinfónicos corales y con solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, y nuestro propósito hoy, ahora, es presentar un panorama posible de la tarea que realizamos de sobretitulado de obras en vivo. Vamos a compartir pantalla. Perfecto, ¿se ve? ¿Sí? Perfecto, se ve. Buenísimo. Vamos a comenzar. Los sobretítulos son una modalidad de traducción audiovisual. Para el público se basa en la transcodificación de un texto de origen, palabra, voz sonora y cantada, a un texto meta, palabra escrita, gráfica y visual. Para él y la sobretituladora se basa en la traducción, adaptación, ajuste y proyección escénica de un texto musical o libreto en diapositivas. Quiero citar aquí a la doctora Marta Mateo Martínez Bartolomé, una filóloga española y autora de textos sobre el sobretitulado para ópera, que es referencia para los estudios tanto en inglés como en español. Dice Mateo que los sobretítulos consisten en una traducción escrita resumida del texto origen
que se proyecta de forma simultánea la transmisión cantada de ese libreto en una pantalla situada en la parte superior del proscenio del teatro durante la representación operística. Es esta posición de la pantalla la que ha dado lugar al prefijo sub en inglés o sobre en español, que distingue a este tipo de textos de los subtítulos de los que claramente proceden y con los que presentan similitudes y diferencias. Denominamos sobretítulos porque la pantalla sobre la que se proyectan, como ya dijimos, suele estar sobre el arco del proscenio. En ciertas ocasiones, dependiendo de las posibilidades tecnológicas, del espacio escénico, o de la decisión del director escénico y de la puesta en escena, los sobretítulos pueden proyectarse en otras partes, como veremos más adelante. Son emitidos durante la representación en vivo, sincronizando en directo con la operación, con la representación en vivo, sincronizando en directo con la realización de la obra artística y requiriendo de un técnico operador. ¿Sí? Acá podemos ver, digamos, dónde es una posición habitual, ¿sí? En un teatro, en este caso es el Teatro Avenida, de la pantalla de sobretítulos. Los sobretítulos nacen de la ópera, y de ahí derivan al concierto y al teatro de prosa. Es una técnica derivada directamente del subtitulado, específicamente de las óperas filmadas con fines comerciales, no las de archivo, que no eran, justamente no eran para difusión, las cuales eran subtituladas. Como proceso cultural, los sobretítulos se materializan por primera vez en Canadá el 21 de enero de 1983 para la función de la ópera Electra, de Richard Strauss, libreto de Hugo von Hofmannsthal, basado en el original de Sófocles. Su gestor fue el director artístico de la Canadian Opera Company, el regisseur iraní Lofty Mansouri, y fue realizado por Gunther Dreifels, músico responsable de la adaptación y ajuste del texto operístico en diapositivas, y John Levert, técnico responsable del montaje y operación del dispositivo de proyección en el O'Keeffe Centre de Toronto. Lofty Mansouri lo llamó subtitles por ser una composición de una palabra proveniente del francés, sub, sobre, y otra del inglés, titles, títulos, conteniendo así, según él, el bilingüismo canadiense. Los estudios históricos sobre la recepción de esta nueva modalidad de traducción audiovisual coinciden en que la crítica especializada fue implacablemente contraria al uso de lo mismo, pero que también tuvo una gran recepción por parte del público que los adoptó inmediatamente. Este es el Teatro Colón, es una imagen bastante reciente después de la reforma y después de que se le hizo se hizo una pantalla nueva y una nueva propuesta para el sobretítulo. De hecho son bilingües ahora, están en inglés y en español. En el Teatro Colón se adoptaron regularmente desde la temporada 1992, si bien el primer antecedente es del año 1987, de proyección de la traducción de Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, regie de Jaime Cohen. ¿Sí? Se ve ahí bien cómo es en la actualidad. Hay por ahí algunas quejas de los usuarios de que está un poco pequeño para quienes están muy lejos. Bueno, función. Tienen una primera función interlingüística, en tanto traducir un texto de un idioma origen a otro meta. Su particular modalidad es el transponer un código de origen, musical, palabra cantada, a un código meta, textual, palabra leída, y que esta transposición es característica de la obra artística en vivo, ópera, concierto, teatro y ballet, y cuya operación es sincrónica y en vivo. Tienen una segunda función intralingüística, en tanto traducir un código de enunciación estético específico, la voz impostada, característica del canto operístico, a un código de electrocomprensión gráfico y escrito en el mismo idioma que el original transmitido oralmente. Hay transcodificación, pero no traducción idiomática propiamente dicha. Nos referimos con el término intralingua a aquellos títulos que proporcionan un texto meta en el mismo idioma que el original transmitido oralmente, por contraste con las traducciones interlingua que ofrecen una transferencia de contenido entre dos lenguas o idiomas diferentes.
En ambos casos, el propósito de los sobretítulos es posibilitar al público contemplador la comprensión del texto poético, libreto operístico, oratorio o religioso, de manera sincrónica a la manifestación artística, dramática, musical. En primer término, los estudios sobre ampliación de públicos de ópera coinciden en la importancia de los sobretítulos para volver un símbolo sociocultural de distinción o de élite cultural en un símbolo más accesible para quienes no pertenecen a ese código, a través del complemento técnico de la traducción audiovisual. Aportan una herramienta de comunicación para posibilitar la aproximación a lo que se suele denominar música culta, y específicamente el canto operístico, por parte de nuevas audiencias. También en este sentido, los sobretítulos posibilitan una comprensión mayor y acompañamiento sincrónico del texto poético del autor, más allá de la dicción del cantante. Además de la temática sociocultural, ya en el caso específico de los sobretítulos intralingüísticos, podemos encontrarnos con obras con variaciones dialectales o palabras en desuso. Por ejemplo, nosotros trabajamos las canciones populares españolas de Federico García Lorca, cantadas en español en su variedad lingüística de Andalucía. También son un recurso para la comprensión de los enunciados en los números de conjunto, que pueden incluir un coro, o solista y coro, varios solistas y coro. Incluso puede que el solista cante en un idioma y el coro en otro, como en el caso de la obra Theme of the Song de George Benjamin, obra en la que el contratenor solista canta en inglés y el coro en español simultáneamente. También comprenden, fundamentalmente en el caso de la ópera y el teatro, sobretitulado para personas sordas, con identificación de personajes y descripción de sonidos. Esta es una imagen de la ópera Estaba la Madre, de Luis Bacalov, obra argentina, un autor argentino, sobre una temática argentina, estrenada en el Teatro Argentino de La Plata en octubre de 2007, y con sobretítulos. ¿Sí? Elementos. Los tres elementos fundamentales son el texto, el medio tecnológico y la partitura. Acá tomamos como ejemplo la obra Laudi alla Vergine Maria, que es el canto 33 del Paraíso, la Divina Comedia de Dante Alighieri. La composición musical es de Giuseppe Verdi, y es la tercera pieza de un conjunto musical llamado Quattro Pezzi Sacri. El primero es el texto, tanto el original como el meta, y cuyos gestores son los y las traductoras. Es recomendable poder tener el texto original por fuera de la partitura. Tomarlo, tener que transcribirlo directamente de la partitura es muy trabajoso. Después tenemos la etapa de adaptación y ajuste. El texto meta es adaptado, ajustado, de acuerdo a lo que esté indicado en la partitura. Acá tenemos una primera lectura de la partitura, de la que vamos a hablar más adelante. Nosotros trabajamos con tablas de Word para la elaboración del guión, y como estamos en un ejemplo de un concierto, hay 3 columnas. La primera son las guías de ensayo, números o letras, que también vamos a ver más adelante. Equivale en su función al timecode. La segunda y tercera columna, con el texto original y el meta, respectivamente, ya adaptado y ajustado cada título. No es este el ejemplo, pero si fuera una ópera, o un aria, o lead, o más de un solista, sería necesario agregar una columna para indicar el rol, personaje o voz que está interpretando. Como podemos ver en el ejemplo, en sobretitulado se trabaja con reglas más flexibles que en subtitulado, respecto a cantidad de líneas y de caracteres por línea, y también respecto al pautado, que puede variar más allá de los 6 segundos. La exposición del sobretítulo puede durar en la pantalla todo el tiempo que la música lo determine. Este es un ejemplo de una ópera cómica de Mikado, una ópera inglesa, realizado por la compañía itinerante en La Plata. Como verán, digamos, hay 3 líneas acá de sobretítulos, una tiene más de 40 caracteres, digamos, no, se toma con otra flexibilidad las reglas de, si bien nos referenciamos en el subtítulo, se toma con mucha flexibilidad.
Medio tecnológico. ¿Qué hacemos? Volcamos el guión al software o aplicación con la que vamos a operar los sobretítulos. El PowerPoint es uno de los programas más utilizados, como descendiente directo de los carreteles de diapositivas y filminas con los que se proyectaron sobretítulos en sus inicios. Existen software más específicos para el espectáculo en vivo, como el QSubstit, que funciona en Linux, Windows y Mac. Nosotros trabajamos con una aplicación, que es la que se ve acá en la imagen, llamada Glypheo, un software específico para sobretítulos de ópera y teatro, con muchas herramientas de uso sencillo para la edición y emisión de texto escrito. Una consulta, ¿ustedes ven acá el puntero? ¿Se ve el puntero del mouse? Sí, ¿Sí? se ve, sí. Se ve bien. Perfecto. Acá, donde estoy indicando, esta manito en negro que está acá, este botón se llama Blackout, que emite una diapositiva vacía, o en negro, y sirve para hacer todo tipo de cuestiones en vivo, ¿sí? Digamos, uno manda una diapositiva en negro y puede hacer correcciones, y no es que el proyector, pues es un tema, ¿no? Cuando el proyector recibe, no estoy recibiendo señal, y se pone en espera, porque puede mandar una luz violeta en medio del concierto. Con el blackout se está emitiendo una diapositiva en negro. Entonces uno puede tomarse un tiempo, hacer correcciones sobre el texto, y después volver a emitir, ¿sí? O por ahí faltó, quedó un título demasiado tiempo de lectura, ahora vamos a ver que eso también puede ocasionar algunos problemas, y faltó una diapositiva vacía, entonces con este botón, es un ejemplo, ¿sí? De, digamos, algunas posibilidades que tiene este programa. Acá también de herramientas, de edición, etc. Posibilita emitir un título y mientras tanto poder hacer correcciones o modificaciones en otra diapositiva. Aquí tenemos lo que denominamos cadena de proyección de sobretítulos, que en este y en la mayoría de los casos es igual a una cadena de proyección de video. ¿Sí? Tenemos, por un lado, la computadora con su correspondiente software instalado con el texto meta cargado en la aplicación. Estamos situados aquí en donde se haga la operación. Nosotros, en el Centro Cultural Kirchner, en La Ballena, estamos en el segundo entrepiso, entre la mesa de sonido a la izquierda y la mesa de luces a la derecha. Es fuera de cabina, lo que nos posibilita trabajar con sonido y visualización directa, y tenemos el proyector al lado nuestro, ¿sí? No es el caso, por ejemplo, esta imagen de acá, porque yo no tenía imágenes del proyector que usamos, propiamente dicho, este es el más parecido, pero justamente nosotros no estamos en la cabina, lo que nos posibilita una visualización directa del espectáculo, recibir el sonido directo del espectáculo, ¿sí? No es el caso de la mayoría, muchos están en cabinas, con lo cual trabajan con auriculares, no con sonido directo, o con pantalla de televisión, por ejemplo, en el Teatro Colón, que están en lo que se llama palcos de viudas, que son unos palcos debajo de los palcos bajos, que tiene sonido directo, pero se guía por pantalla, ¿sí? No está viendo directamente lo que está aconteciendo en el escenario, sino a través de las cámaras. La computadora está directamente conectada a un proyector, con gran potencia de lúmenes y de contraste. Estamos conectados por un cable HDMI, algunas computadoras tienen salida HDMI, pero las nuestras no, por lo que necesitamos un adaptador de USB-C a HDMI. El proyector emite el sobretítulo sobre una pantalla situada arriba del palco del coro y abajo del órgano. Y ahí la recibe el público. La pantalla del CCK es de tela pura sobre un cuadro de madera y refleja con mejor contraste el texto en su color amarillo. En este proceso, cadena de proyección, interactuamos con otras áreas escenotécnicas como iluminación, porque afecta la cantidad, como pueden ver ahí las luces, afecta directamente nuestra proyección, con el área de video, porque son los responsables del proyector, y con el área de montaje, que en un teatro podría ser escenografía o utilería, en el CCK es montaje, porque son quienes construyeron y guardan la pantalla, ¿sí? La pantalla acá. Acá tenemos operación manual. El medio tecnológico funciona por operación humana, o sea que el sobretitulado funciona por sincronización manual. El operador tiene que estar al tiempo de exposición de los sobretítulos en la pantalla, el cambio de diapositiva coincidiendo con el inicio y fin de la frase cantada, la retención del sobretítulo en pantalla cuando hay repeticiones,
la diapositiva vacía para ciertos números repetitivos, etc. Se procura que el ritmo del canto, así como la dinámica de la orquesta y de la escena, puedan llegar a una sincronización armoniosa. O sea que, como ya dijimos, la regla de los 6 segundos no aplica como tal. O aplica parcialmente, teniendo en cuenta que los sobretítulos pueden distraer al público de otros elementos escénicos, y aún sonoros, por el exceso de atención en la pantalla. En ese sentido, si se repite muchas veces la misma frase y el sobretítulo permanece en pantalla, hay riesgo de relectura. Por eso, una diapositiva vacía para ciertos números repetitivos es una posible solución para descansar la atención del texto escrito. Muy por el contrario, también nos podemos encontrar con fragmentos de canto rápidos, o como veremos a continuación en números de conjunto, la velocidad de lectura requerida para leer los subtítulos puede ser inferior al tiempo mínimo recomendado por palabra. En conclusión, resaltamos la importancia de lo que la doctora Virginia Yuto denomina sincronización armoniosa, lograda también con la escucha y estudio previo de la obra sobretitular, participando de los ensayos y o escuchando grabaciones. Vamos a ver algunas posibilidades de ubicación de los títulos según la puesta en escena. Este fue un curso de técnica de proyección de sobretítulos para ópera en el Centro Cultural Recoleta. El proyector está detrás de la pantalla, ¿sí? Está acá atrás. O sea, y la pantalla está al mismo nivel de los cantantes sobre el escenario. ¿Sí? Acá ya tenemos la orquesta, que no se llega a ver tomada acá en la fotografía, pero está acá. No es solamente piano, como en el caso anterior. Y al costado de la orquesta, los cantantes. Y a su vez acá al costado, la pantalla con los títulos, apenas por arriba de la cabeza de los cantantes. Esta es la Orquesta Sinfónica de Navarra. Fíjense la pantalla de sobretítulos en comparación a la del CCK, está afuera, ¿sí?, de la caja escénica, arriba. Se ve y se lee mucho mejor, porque está fuera del foco de iluminación, y la orquesta necesita mucha iluminación pareja, ¿sí?, para leer partitura. Esta es la orquesta estable del Teatro Argentino. Como verán, la pantalla está dentro de la caja escénica, recibe mucha iluminación de la parrilla de luces, y el contraste es menor que en la anterior, dificultando la lectura. Para esta puesta de esta obra de Schoenberg, el Wartung, se armó un escenario en medio de la platea, está acá, no sé si lo están viendo, y se dispuso butacas en el escenario, además de los palcos, ¿sí?, todos los palcos acá alrededor. A cada lado de los palcos se fue instalando un televisor LED, ¿sí?, con los títulos en euskera, en español y en inglés. Este es el sistema Vicom que se usa en Alemania, donde cada butaca tiene su pantalla con la traducción en diversos idiomas, o pueden apagarla también y no tener ningún sobretítulo. Esta es la puesta de Satyagraha, ópera de Philip Glass, cantada en sánscrito a partir de versos del Bhagavad Gita. Acá la traducción está incorporada como video escénico, ¿sí? Con video escénico queremos decir lo que es más conocido como mapping, ¿sí?, o video mapping o mapeo. Directamente ya está tomando toda la escena, ¿sí? Igual es muy repetitivo, ¿no? Probablemente toda la escena, toda esta escena básicamente estén cantando estos dos títulos, porque tiene una estructura muy repetitiva. Bueno, continúo yo, Hugo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hugo, vos en todo caso me vas siguiendo la diapositiva. Yo voy a hablar particularmente de la parte estrictamente musical de todo este proceso. Hugo hablaba de un esquema con 3 elementos: el texto, el medio tecnológico y la partitura. Voy a hablar primero de la partitura y después del coro y de las partes vocales, que son las que tienen a su cargo la interpretación de estos textos que nosotros tenemos que sobretitular. Bueno, por lo pronto, una partitura, esperen que corro acá la pantalla, es un documento manuscrito o impreso
que representa e indica cómo debe interpretarse una composición musical, mediante un lenguaje propio formado por signos musicales y el llamado sistema de notación. Está claro que es un formato de contenido musical, por lo tanto, cualquiera que tenga conocimientos del lenguaje musical y entienda este sistema de notación tiene el camino allanado. ¿Por qué? Porque puede hacer un seguimiento de las líneas melódicas de los instrumentos que anticipan a la parte de coro o las partes vocales que nosotros queremos sobretitular. Nosotros lo que pensamos acá es hacer un planteo de cuáles son los elementos guía que podemos usar para entender este formato, para entender este código que después de todo es una convención que tiene reglas y que si nosotros entendemos podemos por lo menos hacer una lectura general sin tener los exhaustivos conocimientos del lenguaje musical. Sigo. Bueno, a efecto del sobretitulado, la partitura es el código de comunicación para la interpretación y ejecución musical. Es con este código que el texto meta será adaptado y ajustado, y pautado siguiendo el tempo, o más específicamente, el número de compás o guías de ensayo, donde se identifica y señala el comienzo y fin de la parte de las voces. Acá hay tres elementos que son los tres que vamos a hablar como fundamentales. El número de compás, las guías de ensayo, que son elementos visuales que vamos a ver en la partitura, y después tenemos el tempo, que es un concepto un poco más complejo, pero que también hace concretamente a la velocidad de interpretación, que también tenemos que conocerlo. Sigo. Bueno, pero antes, los formatos. Como veíamos en la foto que nos mostró Hugo, nosotros trabajamos con dos tipos de partitura. Con la partitura general, en inglés es el score, o la reducción al piano, en inglés vocal score. Esto es un ejemplo de la misma obra, pero en los dos formatos distintos, de hecho del mismo fragmento. Uno es realmente más complejo, y el otro tiene visualmente, es mucho más limpio y es más fácil, más fácil lectura. En el caso de la partitura general, lo que tenemos son todas las voces de la orquesta o del conjunto que sea, porque puede ser una orquesta folclórica incluso, o de guitarras, pero en este caso, que es una orquesta académica, tenemos todas las voces individualizadas y eso nos permite hacer un seguimiento de cada línea. Por ejemplo, ahí, marcado en un círculo negro, tenemos las voces a cargo de los cornos, los trombones y los fagotes, que inician la parte musical. Y luego empieza el coro, ahí en la flecha esa media torcida que dice. Ahí empieza el coro. En la misma partitura, pero en la reducción al piano, lo que tenemos es al coro mucho más claro y al piano asumiendo todas las voces de la orquesta. La reducción al piano significa eso. Agarramos todas las voces de la orquesta y las condensamos en las voces del piano. Así que la partitura orquestal es más compleja, requiere de mayores pases de página, es más engorrosa, no se ven mucho las guías de las que ya vamos a hablar, es difícil identificar al coro, entonces en general, si se puede, se trabaja con la reducción al piano. Sigo. Y acá llegamos a las guías visuales. Yo lo marqué con naranja y con amarillo, lo que tenemos como puntos de anclaje. En primer lugar, en naranja está el número 14, que es el número de compás. El compás es una entidad métrica, es un conjunto de información, se empieza a enumerar los compases del 1 hasta el que sea necesario, en este caso estamos en el 14, y si nosotros contamos todos los compases tenemos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, en la próxima página tendríamos el compás 21, no lo puse. ¿Por qué? Los compases aparecen en el inicio de cada página, por encima del primer pentagrama, para que nosotros podamos hacer un seguimiento, pero sin que la información de compás también compita con la información musical, no puede estar arriba de cada una de los compases. Y después tenemos la letra de ensayo, que es lo que nosotros usamos más a menudo y es lo que Hugo mostraba en el ejemplo cuando nos organizábamos con el texto. Las letras de ensayo son una inclusión de letras sucesivas que se ubican en los puntos de cambio del discurso. En realidad esto lo usan los directores y las directoras de orquesta con el objetivo de poder ensayar más prolijamente cada uno de los fragmentos del discurso musical. Entonces se ubican ¿dónde? Donde hay cambios discursivos. Si toda una orquesta está haciendo un tutti, o sea, todo el mundo está tocando al mismo tiempo, ahí se ubica una letra de ensayo porque empieza una frase donde tiene a todos los instrumentos juntos. Cuando dejan de tocar todos juntos, se ubica otra letra de ensayo para que en caso de que yo quiera tomar a partir de ese momento, bueno, digo letra de ensayo B. Como dice su nombre, funciona facilitando el ensayo de la orquesta. Estas son las dos guías visuales, pero tenemos que hacer una consideración más que la del tempo. Así que sigo. El tempo. El tempo
movimiento o aire en terminología musical hacen referencia a la velocidad con la que debe ejecutarse una pieza musical. Se trata de una palabra italiana que literalmente significa tiempo. En las partituras de una obra, el tempo se debe representar al inicio de la pieza encima del pentagrama. En la música occidental, con el tiempo de hecho, se empezó a indicar en pulsaciones por minuto, BPM, abreviado también como BPM de la expresión beats per minute en inglés. Sí. Bueno, ahora pasamos a la indicación de tempo. ¿Cómo se indica el tempo? Lo primero que tenemos que pensar es que esta indicación habla de la velocidad. Originalmente, antes que se invente el metrónomo como un aparato que permitía medir esto matemáticamente, digamos, se indicaba el tempo mediante una expresión. En la música académica por tradición, en italiano. Como vemos hay algunos ejemplos. En azul tenemos tempos como, por ejemplo, largo, larghetto, adagio, adagietto. En ese momento lo que indicaba el tempo era una idea subjetiva de velocidad. Claro, no había más que eso, es decir, el adagio es un tempo lento, el andante es un tempo moderado, el allegro, el vivace, el presto son tempos rápidos. Pero es sumamente subjetivo, y además si pensamos que lo tiene que interpretar un humano, todavía puede haber incluso más variantes. Cada expresión supone actualmente una indicación de rango metronómico. ¿Qué significa eso? Que a partir de Beethoven se empezó a utilizar una indicación concreta. Entonces se adaptó lo que antes era subjetivo a una indicación de rango. Como tenemos una flechita ahí, por ejemplo, el allegro dice animado y rápido, 110 a 168 ppm. Paso. Acá tenemos un ejemplo concreto. Dice allegretto, esta es la séptima sinfonía de Beethoven, que fue uno de los primeros que empezó a utilizar. Bueno, ¿qué velocidad es el allegretto? El allegretto dice es un poco animado, sin embargo en algunas piezas se toca como allegro y en otras como andante. Es subjetivo. ¿Qué hace Beethoven? Le pone una indicación metronómica. Pone, ahí estaría muy pequeño, pero dice negra igual 76. La negra es una figura musical. ¿Y qué significa? Significa que esa figura se establece como pulso. Ese pulso debe ser ejecutado un número determinado de veces en un minuto. Si la negra fuera negra igual 60, tendríamos por cada segundo una negra. 60 negras por minuto. Así que es una indicación de velocidad concreta que nosotros podríamos tomar, sabiendo que obviamente, como es una interpretación humana, puede variar. Sigo. Actualmente, ¿qué se hace? Se hace indicaciones mucho más concretas, mucho más precisas, sobre todo en la música contemporánea, como vemos en esta partitura, que es rara. Esto es un compositor argentino, de hecho, eso es una obra que todavía no se estrenó. Dice negra igual 63 o 66, negra igual 54, son todas indicaciones muy precisas que no admiten demasiado juego en cuanto a la velocidad. Sigo. Bien. Tenemos el tempo, tenemos las guías, que son los compases, y tenemos la letra de ensayo. Entonces podríamos decir, bueno, este discurso, o este movimiento, este fragmento musical, va a durar un determinado tiempo y va a tener una velocidad. Sin embargo, dentro del discurso hay indicadores de cambio de tempo. Nosotros como sobretituladores tenemos que anotarlas, porque obviamente cambia la velocidad del proceso. Por ejemplo, una indicación de tiempo que aumenta la velocidad es la del acelerando. Entonces, un canto empieza a acelerarse a medida que aparece la indicación y de repente dice, volviendo al tempo original, como vemos ahí abajo, a tempo. Entonces de repente tenemos que volver al tempo original. Para lo que quedamos subtitulando, si no tenemos esa apreciación, bueno, quedamos desfasados. Y otra consideración que hay que hacer es la del carácter, y esto ya es directamente subjetivo porque hace referencia a la emoción. Digo todas estas cosas porque todas estas cosas aparecen en la partitura. Lo primero que uno ve en la partitura es una indicación de tempo, una indicación metronómica, si es una obra de Beethoven para acá, y una indicación de carácter, que es totalmente subjetiva. Agitato, animato, dolce. Sin embargo, todos tenemos como una consideración, un concepto. ¿Cómo tocaríamos una pieza que dice dolce? ¿Cómo tocaríamos una pieza que dice marciale, digamos, con un carácter marcial? Con el tiempo, cada uno de los movimientos de las obras ya por tradición se hacen a una determinada velocidad, entonces, o a un determinado esquema de tiempo. Lo mismo que en la música popular, uno piensa en un chamamé y no piensa que es algo lento, piensa que es algo ligero.
piensa en un aire de samba y piensa que es algo lento. Digo, ya está establecido por tradición. Sigo. Es el timbre de mi casa que voy a omitir. Llegamos a la segunda parte, al segundo elemento fundamental, que es el del coro. Tenemos la partitura y tenemos que hacer foco en el coro, que son los que van a interpretar el texto que nosotros tenemos que sobretitular. Acá tenemos una partitura que nos puede servir de ejemplo. Tenemos el Requiem de Mozart. Debajo donde dice Requiem dice Adagio, por lo tanto ya sabemos que es un tempo lento. Todavía no hay indicaciones metronómicas. Todavía no tenemos número de compás ni letra de ensayo, porque eso se va a ver más adelante en la partitura. Y tenemos, ahí está marcado con celeste, la ubicación del coro en la partitura. Dice soprano, alto, tenor y bajo, que es la formación coral más clásica de la que vamos a hablar en este encuentro. Bueno, el coro es un conjunto de cantantes que interpretan música vocal. El término coro proviene del griego ronda, que es obviamente cómo se ubicaban en el espacio para cantar. El coro está compuesto por diferentes tipos de voces, como dijimos, agrupadas por cuerdas. La cuerda de soprano, la cuerda de alto, la cuerda de tenor, la cuerda de bajo. Cada cuerda agrupa las voces en función de un registro o de una tesitura. Probablemente lo sepan, pero lo decimos igual. Sigo. Y después tenemos este acrónimo de soprano, contralto, tenor y bajo. SATB. El acrónimo se usa para la clasificación de coros según la composición de sus voces. Como les decía, acá tenemos un coro mixto. 2 voces femeninas y 2 masculinas. Soprano y alto femeninas, tenor y bajo masculinas. Al principio de una partitura, como en esta que vemos de Beethoven, tenemos la indicación concreta, soprano, alto, tenor y bajo. En adelante, en cada una de las páginas, vamos a ver el SATB, que ahí está marcada con colores. Si trabajamos con un vocal score va a ser más claro, si trabajamos con la partitura, a veces ni siquiera está esa indicación. Entonces uno tiene que buscarlo y marcarlo para no perder el proceso. Bueno, sigo. Y acá empiezan las complicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos 4 voces en un coro mixto, pero además hay que tener algunas contemplaciones de tesitura. Como decía Hugo, nosotros tenemos al coro, pero también podemos tener solistas. O podemos tener solamente solistas, o podemos tener conjuntos arbitrarios, digamos. En el siglo XIX se hizo necesario agregar 2 voces intermedias entre ambos pares. Se agregó a la mezzosoprano femenina y al barítono masculino. De las 4 voces de las que hablamos, ahora tenemos 6. En general, en los conciertos que nosotros sobretitulamos, tenemos presencia del coro, pero también de solistas. Las 4 voces que debemos sobretitular, que a veces es la misma letra y a veces va variando, pueden incluir, como vamos a ver en la próxima placa, agregado de solistas. Sigo. Bien. Acá tenemos el ejemplo de un barítono solo. Como vimos antes, el barítono es una voz agregada entre el tenor y el bajo, porque tiene un registro intermedio. Si nosotros tenemos que sobretitular este fragmento, es fácil, porque el barítono está solo, justamente, y no compite con otras voces, por lo tanto, o con otro texto, punto. Sin embargo, tenemos también números de conjunto o coro interpretando voces distintas. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Como el coro tiene 4 voces, cada una puede asumir un texto distinto. Y ahí nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones de cómo sobretitulamos y qué es lo que sobretitulamos. Sigo. En definitiva, lo que sucede es que nos encontramos con juxtaposiciones de texto. Ahí tenemos una partitura general, como vemos es bastante compleja. Yo marqué, porque no estaban marcados siquiera los detalles de dónde está el coro y dónde están los solistas, pero vemos que hay 4 líneas de solistas, se llaman pentagramas, en el corchete rojo, y 4 líneas de coro, donde dice coro S-A-T-B. En este caso nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que sobretitulamos? Y tenemos limitaciones técnicas, porque no tenemos espacio para todo, tanto en el software como en la pantalla. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, es una resolución subjetiva. En torno a la interpretación que hacemos del plan compositivo del autor. Para eso hay que conocer la obra. En general, cuando en los coros, junto con los solistas, se hacen textos distintos, es porque en algún momento de la pieza el compositor ya especificó
o le dio espacio a un texto concreto en una sola voz, de modo que cuando sucede esto es porque en realidad se están repitiendo los textos. Obviamente esto no es así en todos los casos, pero en la mayoría lo es. Y si todavía no se presentaron los textos independientemente para que uno los pueda sobretitular bien, se hará más adelante. En general sucede eso. Sigo. Hay algunas particularidades a considerar. Hablamos de la yuxtaposición de textos distintos. También están las repeticiones. Acá tenemos un ejemplo, de hecho, de un Kyrie también, esto si no me equivoco es Mozart. Por el formato musical está establecido que una voz inicia un texto, otra voz lo sigue, y después otra voz, y por último otra. Es como una suerte de fugado. Se van siguiendo las voces. Entonces, en algún punto, las melodías se superponen y los textos son distintos. A veces tenemos la posibilidad de ir variándolos y a veces los vamos a tener todos juntos. Ahí tendremos que elegir. Después está, no hay ejemplo, pero están las repeticiones. En el caso de este, que es el Kyrie eleison. A veces una voz dice Kyrie eleison durante 7 minutos. Y la verdad es que es un proceso de repetición constante, de giros sobre el mismo texto, en el cual nosotros no tenemos por qué o dejar una placa o poner 800 placas, sino como decía vos, podemos poner una placa negra o dejar una placa estática con el texto. Y a veces se presentan casos complejos como el de los textos simultáneos en distinto idioma. En ese caso, como decía vos, podemos utilizar el texto tradicional y el texto en otro idioma en itálica, o bueno, depende qué recursos tengamos a disposición. Para recapitular, tenemos la partitura con algunas guías visuales, tenemos los compases, tenemos las letras de ensayo, y tenemos la indicación de tempo. Por ejemplo, en este caso dice alegro, entonces sabemos que es un tempo rápido. Y después tenemos algunas indicaciones que son metronómicas, que en este caso todavía no estaban, y por último, algunas indicaciones del cambio de la velocidad puntuales dentro de la obra. Tenemos al coro, como vemos acá, y tenemos a los solistas. Todo eso es el conjunto de elementos con los que nosotros trabajamos cuando nos encontramos con una partitura, y de ese modo podemos más o menos decodificarlo. Bueno, a modo de cierre, el sobretitulado de conciertos y ópera es una modalidad de traducción audiovisual referenciada en las técnicas de subtitulado, pero con reglas más flexibles según los criterios de los sobretituladores. Esta modalidad es exclusivamente referente al espectáculo en vivo, ópera, concierto, coros, teatro, danza-teatro. La pantalla de lectura suele encontrarse arriba del escenario y requiere necesariamente de un operador que proyecte los sobretítulos siguiendo la partitura. La adaptación, ajuste y pautado de los sobretítulos se hace de acuerdo a lo indicado por la partitura musical. Con la partitura, el texto meta es adaptado y ajustado, y pautado siguiendo el tempo, o más específicamente el número de compás o guías de ensayo, donde se identifica y se señala el comienzo y fin de la parte de las voces. El tempo, medido en pulsaciones por minuto, permite al sobretitulador prever la cantidad de segundos que un título va a tener de exposición. La partitura para canto, que es la que nos interesa, está escrito para diferentes tesituras de voces, que pueden ser de coro y o para solistas, los cuales pueden dar lugar a números de conjunto a los cuales el sobretitulador debe prestar, o la sobretituladora debe prestar especial atención, sea a una voz predominante o sea con una diapositiva vacía si son repeticiones. Con esto quisimos presentar y compartir un panorama posible de la tarea de la sobretituladora y el sobretitulador, de herramientas que fuimos contando y que fuimos produciendo en la tarea cultural de obras en vivo. Muchas gracias por la escucha atenta. Esperamos que la exposición haya sido productiva y provechosa, y quedamos a disposición para preguntas y comentarios que nos quieran realizar. Bueno, muchísimas gracias a José, a Hugo. Sí, por lo menos para mí, que siempre yo no toco ni el timbre, es todo un mundo nuevo, pero que tiene creo que muchos puntos en común con lo que es la traducción audiovisual, porque bueno, es un área de la traducción audiovisual.
hay dos preguntas, mejor, porque yo tengo 10.000, entonces lo voy a aprovechar, voy a hacer uso y abuso del tiempo. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta y un comentario también, un aporte que hace Paola. La pregunta es, si varían el color de los textos en coordinación con la iluminación, o hay algún color especial que es recomendable en general. Esa sería la pregunta. Después les digo el aporte que tiene. Sí. ¿Respondo? ¿Sí? Sí, sí. Va a depender el color no solamente de la iluminación, sino también del color y del tipo de tela de la pantalla. Nosotros compramos, no llegamos a estrenar, una tela metalizada que refleja mejor los colores amarillos. Lo mismo pasa con la pantalla que tenemos ahora. El tema es, claro, si hay mucho cálido dándole luz a la orquesta, va a ir tapando, ¿sí? De alguna manera. Como por ahí, en los ejemplos las imágenes que mostramos de la ballena, hay cálidos y fríos, o sea que digamos, por ahí específicamente el amarillo es muchísimo mejor que el blanco, ¿sí? Generalmente estamos hablando de eso, de amarillo y de blanco. Pero bueno, por ahí con otro tipo de iluminación, por ejemplo, yo creo que en el caso que vimos del auditorio allá de Navarra, que está, o como en el Colón, que está afuera de la caja escénica, la pantalla, o sea que no le está pegando luces directamente, ni hay una luz en el recorrido del ojo y la pantalla, ahí es mejor el blanco. Para mí es mejor el blanco que el amarillo. El amarillo se puede llegar a perder un poquito. Si hay luces en el medio interrumpiendo la mirada, para mí entonces ahí sí es mejor el amarillo. Perfecto. Y el aporte que tiene para hacer Paola, Sí. ella comenta que en Alemania se utiliza la técnica de lectura fácil para adaptar los titulados. Y eso además mejora el desafío de cantidad de lectura. Y la voy a unir con una inquietud que yo también tenía, porque creo que fue en la primera o la segunda diapositiva que mostraron, hablaban de una traducción resumida, ¿no? Como definición de sobretítulo. Una versión resumida del texto. ¿Cómo conjuga eso, no? Cuando estás hablando de una obra de arte, ¿qué libertades se toman para hacer una reducción, una simplificación que requiere quizás la velocidad en la que debe exponerse ese sobretítulo? A nosotros nos pasó, no sé, desvío un poco la pregunta, pero creo que después por ahí vuelvo un poquito sobre eso. Con los versos de las canciones populares españolas de Federico García Lorca. Digo, para no ir directo al tema de traducción, que por lo general o trabajamos con obras canónicas que ya, tipo lo que mostramos de Divina Comedia, que están traducidas desde Mitre en adelante, digamos, al español están traducidas varias veces, pero, por ejemplo, digamos, con las canciones populares españolas, que había que sobretitular una variación dialectal del andaluz. ¿Quién de nosotros, con qué atrevimiento traducir a Lorca, ¿no? A García Lorca? No lo hicimos. Y fue la única queja que tuvimos una vez de un sobretítulo, de no se entendió o estaba mal escrito. Nos dijo alguien que no era hablante nativo de español, pero que se dio cuenta. Claro, no tenía por qué conocer. Por ahí los hablantes nativos que estaban, se dieron cuenta que era lo que estaba cantando la cantante, la cantaora, ¿sí? Porque era con cantaora. Entonces, pero estoy por ahí desviando un poco de la pregunta, pero vuelvo también sobre eso, digamos, no lo hicimos, no, justamente, digamos, ¿cómo se reduce un texto? Y sobre todo cuando uno dice, bueno, voy a reducir a García Lorca. Lo que es lectura fácil, para mí, estoy recién llegando a lo que es, o sea que no, por ahí estamos totalmente abiertos a todo tipo de propuestas, sugerencias, digamos, porque es algo nuevo para nosotros, lo de lectura fácil. Pero traigo este ejemplo, por ejemplo, cómo traducir a un español moderno, entre comillas, para rioplatenses, García Lorca, sobre todo las canciones populares, ¿no? Que son claramente en andaluz.
Bien. cantadas en andaluz. Sí, sí, creo que es un tema, bueno, eterno, ¿no? Ujú. Uno siempre tiene que hacer algunas reformas, una adaptación, Claro. un ajuste a la obra original. Por ahí pasa que hay autores que uno los tiene como sagrados, Sí. como simplificar Shakespeare, por ejemplo. Mm. Bueno, pero eso da para una charla larga, larga. Sí, claro, totalmente, totalmente. Sí, Sí, sí. No, 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 no no, quiero. tampoco defiendo lo que hicimos, ¿eh? Fue una decisión, además fue la decisión final la tuvo el director, la tuvo el director musical. Siempre la decisión final la tiene que tener el director. Musical, si es solamente concierto, o de escena, si es ópera, o teatro, bueno, ni que hablar, eso desde ya. Pero siempre el director es el que toma la última decisión ante situaciones así de duda o pregunta de qué hacer, siempre tiene que estar el ok final, o el no, digamos, lo tiene que dar el director, que es el responsable de la obra. Uno de alguna manera está aportando, siendo soporte de la obra, del cual el responsable que está poniendo la firma abajo, además del organismo, es el director artístico de ese momento, de ese espectáculo. Perfecto. Gabriela pregunta, ante la repetición durante 7 minutos, ¿va pantalla vacía o mantenimiento de la ya proyectada? En realidad, en la repetición de un texto lo que pasa es que como se inicia un texto en una melodía, por ejemplo, el Kyrie eleison quizá arranca con Kyrie y después sigue ese mismo movimiento hasta el eleison. Entonces, si la palabra no está terminada, mantenemos el texto, digamos, en pantalla. Si Kyrie eleison se repite y se repite, es una elección, la verdad, personal. Nosotros que hemos hecho las dos cosas. En algunos casos pasamos a pantalla negra y en algunos casos, si la palabra se sigue extendiendo, la misma palabra, dejamos el texto. Perfecto. Sí, sí, decime, Hugo. Para agregar algo en ese sentido, tenemos una gran ventaja y una gran desventaja, que es la misma situación. Estamos afuera de cabina. Es una gran desventaja porque nos ha pasado que pasa alguien en medio del concierto caminando y nos tapa la proyección. Digamos, si están los acomodadores están desatentos, eso puede llegar a suceder, nos ha pasado alguna que otra vez. Es una gran ventaja porque no estamos aislados de lo que está pasando y los comentarios, la gente comenta, digamos, el público va haciendo comentarios ahí, susurran, digamos, y uno va escuchando. Entonces, hay respuesta de, che, ¿y qué están cantando? Y en realidad están dando vuelta, por decir, tomar este ejemplo de vuelta, digamos, siguen cantando Kyrie, y uno dejó bueno, ya está, digamos, pasó un tiempo prudencial, dejamos diapositiva vacía, y se empiezan a preguntar qué está diciendo. Nos ha pasado de dejarlo puesto y que por ahí otro comente, digamos, che, no cambió, digamos, entonces como que tiene esa desventaja, pero también uno va viendo. Y otra cuestión es, no está establecido, al menos todavía, un corpus de reglas, ¿sí?, sobre el sobretitulado. Entonces lo que hay, por ejemplo, digamos, se puede compartir bibliografías si les interesa, pero en todos van a encontrar con que, bueno, en Canadá se trabaja de una manera, hay como ciertos puntos de referencia. En Canadá se trabaja de una manera, en Alemania se trabaja de otra, en España de otra y en Inglaterra de otra. Y en otros van de Estados Unidos hasta aquí, hasta Buenos Aires, se va tomando, digamos, diversas reglas según cómo venga la apuesta, digamos, pero no hay unas reglas específicas, un reglamento de cómo funciona. Por un comentario de ahí del chat, aclaro que es verdad, Kyrie es una sola palabra, por lo tanto se extiende, nosotros dejamos el texto. A veces Kyrie eleison es una voz que se inicia en la soprano y pasa al contralto, digamos, se pasa el texto de una voz a la otra, o se hacen repeticiones, y en esos casos dejamos el texto. Lo que no hacemos son las transiciones. Digamos, el texto se mantiene y no va al negro y vuelve la misma palabra. Eso, por lógica, digamos. Bien. Acá hay una pregunta, pero en realidad no. Me gustaría que la reformulen, porque dice, ¿y cómo se toma esa decisión cuando estaban mostrando la pantalla de particulaciones a considerar? Pero no sé muy bien a qué se refiere Lucía con esa decisión. Ah, ahí está. La decisión de elegir un texto sobre el otro. Gracias, Lucía. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo se toma esa decisión?
Ahí sigue poniendo en el chat, cuando las distintas voces recitan distintos textos. Yo supongo que, ¿cómo se decide priorizar una voz sobre la otra? Generalmente, dale vos, José, si querés. No, nosotros lo que hacemos es, bueno, ahí dice también, por las entradas, sí, una opción es por la entrada, pero en general lo que hacemos es un estudio de la partitura y del texto que ya fue cantado y el que se va a interpretar a continuación. Y nos manejamos en función de la novedad. Es muy particular que haya 8 textos distintos o que haya 4 textos distintos. Y en caso de que los haya, pensamos en, bueno, elegimos uno en función de qué es lo que después, más adelante, se va a repetir y cómo lo ordenamos. Es decir, darle el texto a todas las voces finalmente, que todas las voces estén representadas en texto. Pero bueno, es una decisión. Por ahora hacemos así, quizá corrijamos a partir de ahora, pero bueno, es particular. Lo quería agregar respecto de esa pregunta. Hay un ejemplo así, una referencia respecto de eso, que con José siempre solemos hablar de eso, en la obra Salomé, de Richard Strauss, hay un momento de la obra, digamos, donde hay 5 doctores de la ley hebreos discutiendo entre sí respecto del tema mesiánico. Siempre la idea, la voluntad del autor es hacerse entender, ¿sí? Hacerse comprender, que el público entienda lo que el texto está diciendo. Entonces, son 5 voces. Plantea la primera voz, contesta la segunda voz, contesta la tercera voz, contesta la cuarta voz, contesta la quinta voz, empieza de vuelta a repetir la primera voz, ya la segunda empieza sobre esa, la tercera apenas termina la otra, se van encadenando hasta que están los 5 cantando, al mismo tiempo su propio texto. Pero uno como subtitulador ya fue pasando uno por uno. Hay veces que se decide poner una voz por arriba de otras, porque encima esa discusión la termina Herodías, gritando "me tienen harta" o algo así, con lo cual, digamos, es la que termina predominando. Uno como subtitulador debería decir, bueno, va la voz de Herodías al final, cuando están los 5 cantando al mismo tiempo, pero antes ya pasó, ¿sí? Por cada una de las voces, solamente están repitiendo, y en la mayoría de los casos me he fijado, se decide no poner una diapositiva vacía, ¿sí? Digamos, bueno, ya está, ya se expuso cada uno de los 5, esto es repetición. Y entonces se deja, están los 5. Pero claro, hay que ver la obra completa, y esto, digamos, está la voluntad siempre, o en general, digamos, se pone la idea del autor o de la autora de hacerse, de que el texto se entienda. Perfecto. Bueno, no se imaginan la cantidad de preguntas. Bueno, hay mucha actividad en el chat. Nos quedamos, por lo menos yo, con varias preguntas para hacer, pero bueno, tenemos que también respetar el tiempo de la mesa que sigue, así que bueno, por ahí lo que podemos hacer, como sugirió Santiago en otra charla, es transcribir o acercarles a ustedes las preguntas por ahí que quedaron en el chat. Y ahí están pidiendo el contacto. El PowerPoint también queríamos compartir, bueno, se lo enviamos a charlas y Perfecto, y así también la gente puede tener un contacto con ustedes por si quieren seguir preguntándoles cosas, porque bueno, parece que 1 hora es mucho y no es nada, porque bueno, surgen más y más inquietudes. Muchísimas gracias, José. Nos abriste un mundo nuevo, y a vos también, Hugo, por hablarnos un poco de los sobretítulos. Cuando vayamos a ver ópera u otros espectáculos ahora, los vamos a ver con otros ojos, seguramente. Así que, Santiago, te dejo la palabra a vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. La ponencia estuvo súper interesante, un mundo completamente nuevo para mí. Entonces, hacemos 10 minutitos más de recreo y nos metemos en la última ponencia del día. ¿Sí? ¿Les parece? A las 2:40 abrimos la reunión. ¿Vale? Perfecto. Bueno, nos vemos. Gracias a todos. Gracias por la escucha atenta. Gracias. Muchas gracias. Y por el espacio. Gracias. Adiós.